Todos hemos tenido esa sensación, ¿no? Después de un día de mudanza o con una gripe terrible, decimos que nos sentimos débiles. Pero parece que para un neurólogo, esa palabra es mucho más que una simple sensación. Es la primera pista en una investigación. Recibimos una serie de apuntes de un texto de medicina y hoy vamos a sumergirnos en ellos para entender cómo los médicos leen esas pistas, cómo descifran el lenguaje de la debilidad para mapear un problema dentro del increíblemente complejo sistema nervioso. Es exactamente eso, un trabajo de detective. La palabra debilidad en neurología no es el final de la historia, es el comienzo. La pregunta inmediata es, ¿dónde? ¿Cómo se distribuye? Pensemos en el cuerpo como un mapa detallado con carreteras y centrales eléctricas. Si la debilidad afecta a un solo lado del cuerpo, nos fijamos en un hemisferio del cerebro. Si afecta a ambas piernas, nuestra atención se dirige a la autopista principal, la médula espinal. La distribución de la debilidad es la primera gran pista que nos dice en qué región de ese mapa debemos empezar a buscar al culpable. De acuerdo. Empecemos por el principio, como cualquier buen detective, aclarando el lenguaje. Porque según estos apuntes, lo que un paciente llama debilidad podría ser otra cosa. El texto distingue claramente la debilidad real, que es una pérdida medible de fuerza, de otras sensaciones. Una distinción fundamental. Por ejemplo, menciona la fatiga, que es cuando uno puede empezar una tarea con fuerza normal, pero esa se agota muy rápido. No es no tener fuerza, es no poder mantenerla. O la bradicinesia, un término que se asocia mucho con el Parkinson, que no es falta de fuerza, sino una lentitud exasperante para iniciar y ejecutar el movimiento. Si no se hace esta distinción desde el inicio, toda la investigación puede tomar un rumbo equivocado. Entiendo. Y una vez que se confirma que es debilidad real, el vocabulario se vuelve aún más específico para describir, la escena del crimen, por así decirlo. El texto habla de paresia y plejía. ¿Cuál es la diferencia? Es una cuestión de grado. Paresia es una debilidad parcial. El músculo tiene menos fuerza de la normal, pero aún puede moverse. En cambio, parálisis o el sufijo plejía indican la ausencia total de movimiento voluntario. Es una debilidad máxima. Vale. Entonces, si un médico dice que un paciente tiene hemiparesia, ¿significa que tiene una debilidad parcial en la mitad del cuerpo? ¿No una parálisis total de ese lado? Exactamente. Has combinado el prefijo de localización hemi para la mitad del cuerpo con el sufijo de grado paresia. Lo mismo aplica para para, que se refiere a ambas piernas, dando lugar a la paraparesia o paraplegia. Y tetra, que significa las 4 extremidades, nos da tetraparesia o tetraplegia. Este léxico nos permite crear una descripción increíblemente precisa del problema con solo 2 o 3 palabras. Bien, aquí es donde los apuntes se ponen fascinantes. Se habla de 2 grandes sistemas que controlan todo: la neurona motora superior y la inferior. La analogía que se me ocurre es la de una orquesta. Las neuronas motoras superiores serían los directores, en el cerebro, que tienen la partitura completa y dan las grandes órdenes. Es una analogía excelente, y de hecho es la que usamos para empezar a enseñar esto. Los directores, las neuronas motoras superiores, están en la corteza cerebral. Planifican, inician y modulan el movimiento. Luego, envían esas órdenes hacia abajo, por la médula espinal. Y ahí es donde entran en juego los músicos de la orquesta. Las neuronas motoras inferiores. Correcto. Ellas son los músicos. Sus cuerpos están en la médula espinal, y sus brazos, los axones, salen y conectan directamente con el instrumento que es el músculo. Reciben la orden del director y la ejecutan fielmente para que el músculo se contraiga. Lo increíble es que, dependiendo de si el problema está en el director o en el músico, los signos clínicos son mundos aparte. De acuerdo. Analicemos esas pistas. ¿Qué pasa cuando el que falla es el director? La neurona motora superior. El texto describe algo llamado espasticidad. Sí, ese es el primer gran indicio. El tono muscular, que es la resistencia normal de un músculo al estiramiento pasivo, se dispara. Pero no es una rigidez constante. El texto lo describe perfectamente con el fenómeno de navaja de muelle. Imagina que intentas doblar el codo de una persona y al principio sientes una resistencia muy fuerte, pero de repente, ¡zas!, cede de golpe. Esa resistencia que colapsa es la espasticidad,
Es como si los músicos, al no recibir las órdenes claras y moduladas del director, empezaran a tocar de forma tensa y exagerada. Entiendo. Y esa exageración también se ve en los reflejos, ¿verdad? Menciona que se vuelven hiperactivos. Totalmente. Un golpecito suave en el tendón de la rodilla que normalmente provocaría una pequeña patada, en este caso puede causar una respuesta explosiva. Y además puede aparecer una pista muy famosa, el signo de Babinski. Normalmente si estimulas la planta del pie de un adulto, los dedos se flexionan hacia adentro. Con una lesión de neurona motora superior, el dedo gordo se extiende majestuosamente hacia arriba. Es un reflejo primitivo que reaparece cuando el control cortical del director se ha perdido. Un momento. Entonces, con solo un martillo de reflejos y una buena observación, ya se puede empezar a trazar un mapa muy preciso del problema. Es menos tecnología y más Sherlock Holmes de lo que uno se imaginaría. Es la esencia de la neurología clínica, y es tan importante lo que se ve como lo que no se ve. En una lesión del director, no vemos una atrofia muscular importante al principio. El músculo no se encoge porque el músico sigue conectado a él, manteniéndolo nutrido. Tampoco vemos unas pequeñas contracciones musculares bajo la piel llamadas fasciculaciones. Todo apunta a que la unidad de ejecución está intacta, pero el comando central está fallando. Vale, entonces si el problema está en el músico, la neurona motora inferior, me imagino que el cuadro clínico es completamente opuesto. Exacto. Es la otra cara de la moneda. Si el músico está dañado, el tono muscular desaparece. El miembro se siente flácido, sin resistencia. Los reflejos están disminuidos o completamente ausentes. Golpeas la rodilla y no pasa nada. Y aquí sí que vemos una atrofia muscular severa y rápida. El músculo, al perder la conexión directa que lo mantiene vivo, literalmente se consume. Y en este caso es aquí donde veríamos esas pequeñas contracciones, las fasciculaciones. Precisamente. Las fasciculaciones son un signo clásico de lesión de la neurona motor inferior. Son como las cuerdas de un instrumento que vibran solas porque el músico ha soltado el arco. Son descargas espontáneas de unidades motoras que han quedado huérfanas de su neurona. Y por supuesto, el signo de Babinski está ausente. El problema aquí no es de control, es de ejecución. La orden del cerebro simplemente no llega al músculo. Esto es increíble. O sea que solo con estos 5 signos, tono, reflejos, atrofia, fasciculaciones y Babinski, un clínico ya puede saber si la chincheta en nuestro mapa del crimen debe ir en el sistema nervioso central, el territorio del director, o en el sistema nervioso periférico, el dominio de los músicos. Así es. Pero la historia no termina ahí. La analogía de la orquesta es útil, pero el sistema es más complejo. ¿Qué pasa si el director y los músicos están perfectamente sanos, pero la comunicación entre ellos falla en el último instante? ¿Y si el problema es del propio instrumento? De acuerdo. Exploremos eso. Si hemos descartado al director y al músico, ¿qué queda? El texto habla de la unión neuromuscular. Es el punto exacto donde el nervio le entrega el mensaje al músculo. Exactamente. Es la sinapsis final. Es una comunicación química muy delicada. Y los trastornos que la afectan, como la miastenia grave que citan los apuntes, tienen una firma inconfundible: la debilidad que fluctúa. Empeora dramáticamente con el uso y mejora con el descanso. Una persona puede despertarse sintiéndose casi normal, pero después de unas horas de actividad puede tener dificultad para mantener los ojos abiertos o para hablar. Ah, o sea que la fuerza no está permanentemente baja, sino que se gasta muy rápido. Es la definición perfecta. Es una debilidad por fatiga, pero a nivel de la transmisión neuromuscular. Es como si el mensajero que lleva las órdenes del músico al instrumento se cansara enseguida y dejara de entregar los paquetes. Los reflejos, por ejemplo, pueden ser normales la primera vez que los pruebas, pero si los buscas repetidamente se agotan y desaparecen. Vale. Y nos queda el último sospechoso. El propio instrumento. La miopatía. Cuando el problema está directamente en el músculo. El motor está averiado. Sí. Y las miopatías también tienen su propio patrón característico en el mapa. La debilidad suele ser proximal, es decir, afecta a los músculos más cercanos al tronco, los hombros, las caderas, los muslos. A la persona le cuesta levantar los brazos para peinarse, levantarse de una silla baja o subir escaleras. Sin embargo, la fuerza en las manos y los pies, la fuerza distal, puede estar sorprendentemente bien conservada durante mucho tiempo. ¿Y qué hay de las otras pistas, como la atrofia o los reflejos? ¿Cómo se comparan con el fallo del músico,
la neurona motora inferior? Buena pregunta. A diferencia de la lesión de neurona motora inferior, donde la atrofia es muy marcada, en una miopatía la pérdida de masa muscular suele ser más leve en proporción a la debilidad. Y los reflejos, curiosamente, tienden a conservarse hasta fases muy avanzadas. Así que, si el mapa nos muestra una debilidad simétrica en hombros y caderas, pero los reflejos están intactos, todas las alarmas apuntan a un problema primario del músculo. De acuerdo, creo que ya tenemos todas las piezas del rompecabezas. Director, músico, mensajero e instrumento. Ahora, ¿cómo se junta todo esto con la distribución en el mapa del cuerpo para localizar la lesión? El texto describe varios patrones clásicos. Vamos con el primer expediente. Hemiparesia, debilidad en un brazo y una pierna del mismo lado. Este patrón grita cerebro. Casi siempre indica una lesión de neurona motora superior en el lado opuesto del cerebro. Y podemos ser aún más precisos. Si la debilidad viene acompañada de problemas de lenguaje, como una afasia, la lesión está casi con seguridad en la corteza del hemisferio cerebral dominante. Pero si es una hemiparesia motora pura, sin afectar la sensibilidad ni el lenguaje, la sospecha recae sobre una pequeña lesión en una zona profunda del cerebro llamada cápsula interna, que es como una autopista por la que pasan todas las fibras motoras juntas. Entendido. Siguiente expediente. Paraparesia, debilidad en ambas piernas. El culpable sigue estando en el cerebro. Aquí, el sospechoso principal cambia. La causa más común de paraparesia es un problema en la médula espinal torácica o lumbar. La pista definitiva que confirma esto es encontrar un nivel sensitivo, un punto claro en el torso como una línea dibujada, por debajo del cual se pierde la sensibilidad. Eso nos dice, la lesión está aquí, no busques más arriba. Dicho esto, los apuntes nos recuerdan que, aunque es raro, algunas lesiones cerebrales muy específicas pueden imitar este patrón, por lo que nunca se puede bajar la guardia. Vale, el mapa se complica con el siguiente caso. Tetraparesia, las 4 extremidades débiles. Aquí parece que el culpable podría estar en muchos sitios. En el tronco cerebral o la médula espinal cervical, lo que nos daría los signos del director que ya conocemos. Pero también puede ser el resultado de una enfermedad que afecte a todo el sistema periférico a la vez. Por ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad que ataca los nervios periféricos, o una miopatía muy severa. En este escenario, distinguir entre los signos del director y los del músico es absolutamente crucial para no perderse. Y para cerrar los expedientes, el texto vuelve a insistir en una distinción que ya mencionamos. Distal contra proximal. La debilidad que empieza en las manos y los pies frente a la que empieza en hombros y caderas. Sí, porque es una de las pistas más poderosas del mapa. Si la debilidad empieza en las manos y los pies, a menudo con hormigueos o pérdida de sensibilidad en un patrón de guante y calcetín, el diagnóstico casi seguro es una polineuropatía, un problema generalizado de los nervios periféricos. En cambio, como dijimos, la debilidad simétrica en hombros y caderas apunta directamente al músculo, a una miopatía. Son 2 puntos de partida completamente diferentes en nuestra investigación. Lo que me queda claro después de analizar todo este material es que la debilidad es un universo de información. No es un síntoma vago, sino un conjunto de pistas increíblemente ricas y detalladas. La localización, el tono, los reflejos, cada pequeño detalle es un carácter en un lenguaje que, si sabes leerlo, te permite navegar por el sistema nervioso y señalar con una precisión asombrosa dónde está la avería. Y para dejar una idea final para la reflexión, los apuntes mencionan de pasada algo llamado debilidad psicógena. Es una debilidad real para la persona que la experimenta, pero que no tiene una causa orgánica identificable. Lo fascinante es que los patrones que produce no siguen las reglas anatómicas que hemos descrito. Por ejemplo, al probar la fuerza de un brazo, se activan al mismo tiempo los músculos que lo doblan y los que lo estiran, algo que es fisiológicamente imposible en una debilidad real. Y esto nos deja con una pregunta intrigante. ¿Cómo puede la mente, por sí sola, crear una experiencia física de debilidad tan convincente que, sin embargo, desafía los planos y el cableado conocido de nuestro propio sistema nervioso? Es un recordatorio de que por mucho que conozcamos el mapa, la relación entre la mente, el cerebro y el cuerpo sigue siendo un territorio lleno de misterios por explorar.